Hola hermanos, bienvenidos a esta nueva clase de Escuela Dominical, en el cual estamos avanzando con el libro de Apocalipsis, un estudio muy profundo que ya lleva bastantes meses en tránsito. Gracias por sumarse a esta nueva clase de Escuela Dominical. Y vamos a seguir con el capítulo que ya llevamos un tiempo acá, que dice relación con los siete personajes. Ya hemos visto los siete sellos, las siete trompetas, y es la oportunidad de seguir viendo los siete personajes. 8 de octubre del 2023. Le invito a que ore conmigo para que comencemos esta clase y bueno, podamos desarrollarla eh, según venimos estudiando este tercer personaje que es el hijo varón. Así que ore conmigo para que comencemos esta nueva clase de escuela dominical. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día, gracias por este tiempo que tenemos para poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque nos das el entendimiento, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a aprender, a entender, Señor, de tu palabra. Te pido que en esta hora nos ayudes a concentrarnos en esta clase, Dios mío, para poder aprender todos los detalles que nos quieren mostrar de Apocalipsis, Señor. Y también te pido que podamos poner por obra lo que vamos a aprender acá, Señor. Te pido que bendigas esta clase de principio a fin, Señor, y ayúdanos, Padre, a entender mucho más de tu palabra cada día, Señor, y ser hacedores de tu palabra, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Bien, los siete personajes. eh, Vamos a hacer un leve recordatorio. La semana pasada estuvimos bastante rato eh, analizando estos versículos del 1 al 6, donde aparece esta gran señal en el cielo. ¿Ok? Desarrollamos la clase la semana pasada, lo que está en amarillo. Hicimos una revisión respecto a los pactos que se están dando acá en esta porción, en este texto. Hablamos de la importancia de conocer los pactos dentro de la escatología, del estudio de los eventos futuros, del Apocalipsis principalmente. Hablamos mucho de los pactos que nos servían para entender muchas cosas de las que van a suceder en el futuro, siempre con su pueblo. Hablamos de los cuatro pactos incondicionales, los vimos en detalle, vimos la base donde están, vimos una confirmación de, de- del Antiguo Testamento. No vimos toda la evidencia en la Biblia que habla respecto a estos pactos, porque muchísimo, estaríamos mucho tiempo hablando de lo mismo. Solamente dimos una pasada a los cuatro pactos incondicionales de la descendencia, la tierra, reino y redención, que son los pactos que se están viendo en esta porción de Apocalipsis 12 del 1 al 6. Vimos la naturaleza de los pactos, que son literales y deben entenderse literalmente, que son eternos, que dependen de Dios y son únicamente para Israel. ¿Ok? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy nos toca seguir desarrollando esta clase, eh, principalmente con la tercera persona o con el tercer personaje de estos siete personajes, el hijo varón. Hemos revisado a la mujer, hemos revisado al dragón y la semana pasada comenzamos a ver este hijo varón, que sin ninguna duda es la persona de Jesucristo. Así que acá tenemos nuevamente esta hoja de ruta o hoja de tiempos, línea de tiempo, que es si nos paramos acá, esta línea de tiempo que está acá, que está con mucho más detalle, es lo que está sucediendo acá, en la segunda mitad de los 3 años y medio de la gran tribulación. Acá. Siempre acá. Hemos comenzado el libro de Apocalipsis acá y seguimos acá. ¿Ok? Si hacemos un zoom ahí, vamos a poder ver todo lo que está sucediendo únicamente en este espacio, en los últimos 3 años y medio de la tribulación, lo que se denomina la gran tribulación. Les decía, vimos los sellos, estudiamos las trompetas y ahora estamos estudiando los personajes. Pero también hemos revisado, por ejemplo, en Apocalipsis 11, que durante 42 meses hay gentiles hollando la santa ciudad.
durante 1260 días también los dos testigos están llevando a cabo su ministerio en la tierra. También vimos, o vamos a ver también en el futuro, Apocalipsis 13, que el misterio de la iniquidad ya está en acción, está en su apogeo, digamos, durante la gran tribulación, en estos 42 meses. Y ahora, como hemos llegado a esta parte, Apocalipsis 12 del 1 al 6, menciona a la mujer del desierto, la mujer en el desierto, donde esta mujer en el desierto está siendo sustentada por 1260 días, por lo tanto también equivale a ponerla acá en paralelo junto a todas las cosas que están aconteciendo en paralelo en este mismo periodo, en este periodo de los 3 años y medio, tiempo, si la mitad de un tiempo, 1260 días o 42 meses, que es lo mismo, es la segunda semana de la tribulación, lo que se denomina la gran tribulación, ¿ok? O destrucción repentina. ¿Qué tenemos acá? Vamos a Apocalipsis 12, lo vamos a leer completo para entender el contexto primeramente. Vamos nuevamente allá, Apocalipsis capítulo 12. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, acá tenemos el capítulo 12, donde tenemos varios personajes acá. Aparecen al menos, como lo veíamos acá, en Apocalipsis 12, aparecen al menos 4 de estos 7 personajes: la mujer, el dragón, el hijo varón y el arcángel Miguel. Principalmente hay una historia, esta gran señal que aparece en el cielo, que involucra a estos 3: la mujer, el dragón y el hijo varón. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos al versículo 5 y 6, y lo vamos a leer nuevamente, vamos a encontrar algunas observaciones. Hay cosas muy importantes, tal cual como hicimos acá. Cuando leímos desde el 1 al 6, nosotros encontramos acá varias cosas que tienen que ver con los pactos, y nos dio una idea de lo que se viene y por qué existen estos pactos.
¿Y por qué está pasando lo que está pasando en Apocalipsis 12? Que todo converge en la pactación entre Dios y su pueblo. ¿Ok? Ahora vamos a ver solamente el versículo 5 y 6 y vamos a ver que hay muchos más detalles también, no tan solo con los pactos. ¿Ok? Y antes de eso, le invito a que vayamos a 2 Timoteo. Solamente un recordatorio de esto. 2 Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es lo primero. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como obrero, diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras traducciones, la anterior a esta, la 1960, dice que traza bien la palabra de verdad. O sea, que es capaz de entender los tiempos de la escritura, ya sea dispensaciones, ya sea los pactos, y poner las cosas, ubicar la Biblia donde Dios quiere que la ubiquemos para entenderla, no tergiversarla ni torcerla. ¿Ok? Eso quiere decir con trazar bien o usar bien la palabra de verdad, la Biblia. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo con este estudio de Apocalipsis, tratar de poner los eventos, ordenarlos donde les corresponde ir ordenados, según el contexto nos va enseñando. ¿Ok? Y tal como hicimos la semana anterior, ahora tenemos otro ejercicio respecto a esto, donde tenemos que ordenar o usar bien la palabra de verdad para entender lo que el Señor nos quiere decir. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis 12, nuevamente. 12, 5 y 6. Bueno, está escrito ahí en la presentación. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bien, yo le quise agregar unos colores acá. Acuérdese, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Tenemos que trazar bien la palabra de verdad, entender los tiempos y el contexto de lo que estamos leyendo para poder entender y para poder aprender. Y para no torcer la palabra del Señor. Entonces, en este ejercicio que yo quiero hacer, o que hice ya, me di cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, en amarillo, esta porción que está acá, dice, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Ok? Acá estamos hablando de un tiempo específico, que cuando nació Jesucristo. Y ya sabemos que este hijo varón es Jesucristo, este tercer personaje de los 7 personajes que estamos estudiando, es Jesús. Entonces, acá está el primer tiempo. Tenemos el primer bloque temporal. El primer bloque temporal hace referencia con el nacimiento de Cristo, que ocurrió hace un poco más de 2000 años atrás. ¿Ok? Después, en verde, acá tenemos, separado por la coma, tenemos otro evento de otro tiempo, otro bloque temporal, pero de otro tiempo, de un tiempo futuro, que dice que este hijo varón regirá en el futuro con vara de hierro a todas las naciones. Bien. Después tenemos separado por punto y coma otro bloque temporal que dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ok? Entonces, si nosotros ordenamos bien este primer versículo, podemos decir que en la línea temporal, el amarillo va primero, porque ahí es donde nace Jesucristo. Después está en celeste, el segundo, porque dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, en lo que respecta al tiempo, porque fue la ascensión de Cristo. Y en tercer lugar tenemos
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, porque es lo que sucederá en el futuro. Entonces, solamente en este versículo 5 tenemos tres bloques temporales diferentes. ¿Ok? Tenemos el nacimiento de Cristo, tenemos la ascensión de Cristo posterior a la resurrección de Cristo. O sea, el Señor resucitó y estuvo algunos días acá, se le presentó ante algunos discípulos durante algunos días y después fue arrebatado para Dios y para su trono en la ascensión. Y por último tenemos el bloque que regirá con vara de hierro a todas las naciones, que es algo que sucederá en el milenio, que comenzará con la segunda venida de Cristo y se dará en el milenio. ¿Ok? Tenemos tres bloques temporales totalmente diferentes. ¿Ok? Y por último, en el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, a pesar de que en el primer versículo tenemos tres bloques temporales diferentes, en el versículo 6 tenemos otro bloque temporal completamente diferente, que hace referencia a la tribulación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya como hemos visto algunas veces, esto sucede durante la gran tribulación. En la segunda semana, perdón, la segunda parte de la gran tribulación, principalmente. Acuérdese lo que dice acá, la mujer en el desierto. ¿Cuánto tiempo está? 1260 días. Y esto está ocurriendo en la gran tribulación, en esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que tenemos para dos versículos de Apocalipsis, versículo 5 y versículo 6, tenemos cuatro bloques temporales que son completamente diferentes. ¿Ok? En esta gran señal que vimos en Apocalipsis 12 del 1 al 6. O sea, del 1 al 6 tenemos la convergencia de pactos, casi todos los pactos se ven ahí, que están de alguna manera se están completando. Y en segundo lugar tenemos que en el versículo 5 y 6 tenemos cuatro bloques temporales de situaciones o de eventos que sucedieron o que van a suceder, no, que sucedieron y que van a suceder, pero están ordenados en los versículos 5 y 6. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les decía respecto a 2 Timoteo que traza bien o que usa bien la palabra de verdad? Porque nosotros para entender esto que está acá, tenemos que entender primero a qué tiempos se está refiriendo cada frase o el versículo completo. Y lo que no podemos hacer es estudiarlo todo junto y mezclar las cosas. ¿Ok? Ella dio a luz un hijo varón. Perfecto. ¿Esto cuándo sucedió? Cuando nació Jesucristo. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Esto cuándo será? Perfecto. Es Jesucristo, pero esto será en el milenio. No es inmediatamente después de dar a luz el hijo varón. Ya sabemos lo que pasó. Fue muerto, fue crucificado y resucitó al tercer día. Y por último, acá, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo sucedió eso? Después de su resurrección y en el momento de su ascensión, que sucede en Hechos, en Hechos 1. ¿Ok? Entonces no podemos hacer mezcla de esos tres eventos que están sucediendo ahí. Y por último, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Esto cuándo sucedió o cuándo va a suceder? En la gran tribulación, al comienzo de la gran tribulación. Y va a tener espacio en toda la gran tribulación, que son estos 3 años y medio. Bien, entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros no podemos mezclar las cosas que están pasando o los eventos para hacernos una idea de la interpretación, sino más bien estudiar e interpretar de manera separada. Bien, sigamos. ¿Qué más? Hay otra observación acá en estos dos versículos. Ahora los puse con colores diferentes. El versículo 5, que dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, está en celeste,
Y el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Hay una diferencia en los dos versículos. También, a pesar de que hay 4 eventos diferentes o bloques temporales diferentes, acá tenemos 2 diferencias. También, además, ¿cuáles son estas 2 diferencias? Que lo que está relatando acá el versículo 5 ocurre o tiene referencias o es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Principalmente lo que ocurre en el versículo 5 se está relatando la semana número 69. ¿Ok? E inmediatamente después de este versículo 5, el versículo 6 está relatando acontecimientos de la semana 70. ¿Ok? Donde es la gran tribulación. Por lo tanto, es importante diferenciar el contexto de estos dos versículos para no unirlos. Esta gran señal nos da, nos da, nos habla de los pactos. Hay muchos pactos que están acá entrelazados en los versículos del 1 al 6. También hay eventos temporales diferentes que se tienen que estudiar de manera separada para entender. Y por último, estamos viendo que además de eso, entre versículos hay cambios de semana. Versículo 5 nos está hablando de la semana 69, la de Daniel, y en el versículo 6 nos habla derechamente de la semana 70. Por lo tanto, hay mucha cosa que estudiar acá. Hay mucho que se puede estudiar y trazar bien la palabra del Señor. Usar bien la palabra de verdad para no cometer errores y no poner situaciones o eventos fuera de lugar. ¿Ok? Ese fue el ejercicio. Creo que es valioso hacer este tipo de ejercicios cuando estudiamos profecía, cuando estudiamos el Apocalipsis. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados estudiando. Porque si no vamos a cometer errores de interpretación y vamos a ubicar eventos en donde no son o fuera de lugar. ¿Ok? Acá lo mismo que les decía, hay 4 eventos con diferente ubicación temporal. El nacimiento de Cristo, que nosotros lo podemos leer en los evangelios, al principio de todos los evangelios trata de este nacimiento. En segundo lugar, el reinado milenial de Cristo, regirá con vara de hierro, que es el milenio. Después, que fue que este hijo varón fue arrebatado para su Dios y para su trono, que es la ascensión de Cristo, que nosotros lo podemos ver en Hechos 1, donde se relata la ascensión. Y por último, la huida, en el versículo 6, la huida de Israel al desierto o a los montes, ya vamos a ver por qué, durante la segunda mitad de la tribulación, que es la referencia a la semana 70 de Daniel. ¿Ok? Y como les decía, hay un cambio de semana entre los versículos. Estamos en la semana 69, en el versículo 5, y de pronto pasamos a la semana 70, que es la última semana de la que profetizó Daniel. Y para eso les invito a recordar eso y vamos a Daniel 9. Nosotros estudiamos bastante Daniel 9, esta profecía de las 70 semanas, cuando empezamos con el estudio de Apocalipsis, porque esto nos da las bases para entender lo que acontecerá con el pueblo de Israel. Bien, vamos a Daniel 9, 24 al 27. Versículo 24, dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin
será con inundación y hasta el fin de la guerra, perdón, durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa es, en simple, la profecía de las 70 semanas de Daniel que estamos viendo acá. Les decía, hay un cambio de semana entre el versículo 5 y 6 de Apocalipsis 12. Versículo 5 relata acontecimientos contemplados en la semana 69. Como lo dice el versículo 26, leamos nuevamente el versículo. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Ok? Se quitará la vida al Mesías. Acuérdense. Acá, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué sucede acá? En este versículo, en el tramo de que nace y es arrebatado, está la muerte. Se quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿qué dice el versículo 26? Y después de las 62 semanas, más las 7 primeras que había nombrado, ahí va 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, todo lo que sucede acá, en este versículo, es un relato de lo que está sucediendo en la semana, o sucedió, mejor dicho, en la semana 69. Bien. Y el versículo 6 relata acontecimientos contemplados en la semana 70. Leamos el versículo 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ok? Como usted sabe, nosotros la semana 69 ya pasó y se abrió esta ventana de gracia, o este tiempo de la iglesia, digámoslo así, donde falta aún que se concrete la semana 70. La semana 70 es la semana o los 7 años de gran tribulación. ¿Ok? Vamos a verlo acá, aquí. ¿Ok? Esto, el paréntesis que está entre la semana 69 y 70 es lo que se denomina el paréntesis o la dispensación de la iglesia, que está acá. Y no está presente ni en Daniel ni en Apocalipsis, pero aún se está esperando esta semana 70 que se cumpla con la tribulación, que esa es la semana 70 denominada por Daniel acá, que dice, y por otra semana, que está la semana 70, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Bien? Entonces, esta semana es la semana 70 y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, acá se hace un pacto de paz y después dice que a la mitad de la semana, acá, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces ahí comienza la destrucción repentina, bien, que está detallada en Tesalonicenses. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ok? Entonces, esa fue una explicación para comentarle la diferencia que hay entre estos dos versículos. Semana 69, acá, y semana 70. En entre estos versículos, versículo 5 y versículo 6, hay una brecha de bastantes años. Básicamente es 2000 años más o menos, puede ser un poquito más, hasta que llegue la gran tribulación, hasta que llegue la tribulación. Para que comience la tribulación, debe existir el evento que estamos esperando nosotros, que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando eso suceda, comienza la semana 70. Hasta el momento va un poco más, alrededor de 2000 años, la brecha que existe entre estos dos versículos, entre la semana 69 y la semana 70. Este paréntesis que se abrió para la iglesia. ¿Bien?
Ok, ¿qué más? ¿Qué otras observaciones hay dentro de estos dentro de estos dos versículos? Hay un salto de 33 años en la vida terrenal de Cristo. Por ejemplo, dice acá, ella dio a luz a un hijo varón y al final dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, se salta desde que el hijo varón, Jesucristo, nace hasta cuando asciende, que son alrededor de un poquito más de 33 años. ¿Ok? Hay un salto ahí, un salto importante porque se salta toda la historia o todo lo que los evangelios, etcétera, sino que va desde el nacimiento, ni siquiera la muerte, sino que va desde el nacimiento hasta la ascensión. En este versículo no considera la muerte de Cristo, ni siquiera la resurrección, sino que inmediatamente la ascensión. Bien, ¿qué más? Entre el versículo 5 y 6, bueno, ya lo dijimos, hay unos 2000 años aproximadamente, donde está oculta este misterio de la iglesia, y como usted ya sabe, ni en Daniel ni en el Apocalipsis se menciona la iglesia. ¿Ok? Quiero decir, Daniel y Apocalipsis tienen un contexto completamente judío, por lo tanto la iglesia no tiene mucho que hacer, no tiene mucho que decir aquí en esto de las 70 semanas de Daniel o esta profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Entonces, eh, todo esto que estamos viendo acá, porque estamos estudiando la tribulación, estamos posicionados frente al tiempo de la tribulación, tiene que ver con los judíos, nada tiene que ver con la iglesia. Porque en este momento, cuando esté la gran tribulación, o incluso la tribulación acá en la tierra, nosotros no vamos a estar, la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience esta tribulación, porque la iglesia no está para ira. Bien, por eso, y además, porque la tribulación es un tiempo en el cual Dios va a tratar con su pueblo. Es una semana prometida para tratar con su pueblo. ¿Ok? Sigamos entonces. Versículo 6. Volvamos a Apocalipsis 12 para terminar esta idea de la señal. Apocalipsis 16, 12, 16, perdón, 12, 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Acá dice, la mujer huye al desierto. ¿Ok? En Apocalipsis 12:6 dice que esta mujer huye al desierto. Bien. Desde el versículo 14 también dice más, dice, y se le dieron alas a las dos, perdón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ok? Al desierto dice, a su lugar. Pero, acá hay un detalle importantísimo, que lo estudiamos hace algunas semanas atrás, pero los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo 24, vamos allá, dice que les profetiza que cuando suceda, cuando comience la gran tribulación, los que estén en Judea huyan a los montes. Y en Apocalipsis 12 dice que es desierto, que esta mujer huye al desierto. Bueno, vamos a ver la explicación de eso. Mateo 24, que es un capítulo completo eh, con 100% contexto de tribulación, de gran tribulación principalmente. Mateo 24, 15 y 16. Fíjese lo que dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda la profecía que acabamos de leer hace un rato, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces, ¿qué dice acá? Apocalipsis dice que la mujer huye al desierto, y en Mateo Jesucristo está narrando esta profecía, dice que huyan a los montes. Bien, este tema ya lo estudiamos hace un tiempo, pero lo vamos a repasar. ¿Cuál es este lugar?
este lugar que reúne la condición de ser desierto y tener montes en el desierto. Es el lugar llamado Petra en la actualidad. ¿Ok? Este lugar Petra está ubicado en los montes del desierto de Jordania, ahí vecino de Israel. ¿Ok? Usted lo puede ver en las noticias cuando hay problemas de guerras, ataques, etcétera. Usted siempre muestran a Jordania que es un vecino de Israel. La cuestión es que el lugar que reúne la condición de ser un desierto con montes es Petra. Bien, un lugar turístico muy famoso donde hay mucha gente que va a mirar cómo es allá y bueno, Jordania gana bastante dinero con el turismo por aquel lugar. No tan solo porque aparece acá, porque muchos teólogos dicen que es el lugar de referencia, no solo por eso, sino también por la estructura y por la arquitectura de este lugar. Ya lo vamos a ver en unas fotos. ¿Ok? ¿Por qué nosotros decimos que es Petra? ¿Por qué la mayoría de los teólogos dicen que es Petra? Primero, entendamos el contexto. Esto va a suceder, la mujer va a huir al desierto, a los montes, a Petra, cuando comience la gran tribulación. Cuando comience, ¿ok? Están los 7 años de la tribulación, pero acuérdese que Daniel decía que a la mitad de la semana comienza la destrucción repentina. En estos 3 años y medio que faltan, que es la gran tribulación. Fíjese acá lo que pusimos. La mujer en el desierto, 1260 días, que son 3 años y medio, la mitad de 7 años. ¿Bien? ¿Cuándo va a suceder esto? En la gran tribulación, cuando comience la gran tribulación. Ahí el remanente de los judíos tiene que huir a este lugar, al desierto, a los montes del desierto. ¿Bien? Fíjese lo que dice. Vamos a Daniel 11:41 para entender por qué creemos o por qué pensamos que puede ser Petra el lugar. Daniel 11:41. Dice, entrará, está hablando acá de la profecía del anticristo, lo que va a suceder en la gran tribulación, principalmente con las naciones, con los reinos alrededor de ese lugar. Pero fíjese lo que dice el 41. Entrará a la tierra gloriosa, está hablando de Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, de la mano del anticristo, en la gran tribulación. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará al país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Dice, Edom, Moab y los hijos de Amón escaparán de la mano del anticristo. Dice ahí, eh, Edom, mas éstas escaparán de su mano en la gran tribulación. ¿Ok? Interesante que estos tres pueblos que han sido enemigos toda la vida de Israel escapen de la mano del anticristo. ¿Ok? Debería ser todo lo contrario, pero es lo que dice la escritura. Y ya vamos a ver por qué y tiene una lógica. ¿Qué más dice? Que cuando estén en Petra, cuando los hijos de Israel, o mejor dicho, este pueblo, este remanente que huye a los montes, huye al desierto, cuando huya a Petra, será sustentada sobrenaturalmente en el desierto. Sobrenaturalmente. Vamos nuevamente a Apocalipsis 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo
y tiempos y la mitad de un tiempo, donde es sustentada. Versículo 6 también decía lo mismo, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Sustento, ¿ok? En el desierto, en los montes. Bien. Y esto es muy parecido a lo que sucedió con Israel cuando iba por el desierto. Había un sustento sobrenatural para el pueblo de Israel con el maná, con el agua en la roca, con las codornices. Había un sustento de alimento que era sobrenatural, donde era Jehová quien les proveía este alimento al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces es exactamente lo mismo que va a pasar en el desierto de Petra, en los montes. Va a haber un sustento sobrenatural para este remanente fiel que huye al desierto, a los montes de Petra. Bien, vamos a Oseas 2. Daniel, Oseas, estamos ahí mismo. 2, 14 al 19. Fíjense. Vamos del 13 o del 14, vamos solo del 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Está hablando de esta mujer, su pueblo de Israel. Pero he aquí yo la traeré, la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Como les decía, va a pasar exactamente lo mismo que cuando el Señor los sacó de Egipto y les sustentó sobrenaturalmente. Va a pasar lo mismo en este desierto de Petra. Versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, como con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo acá? O sea, se está relatando lo que va a hacer el Señor con su pueblo en el desierto de Petra. ¿Ok? Y hay dos palabras importantes que dice acá, por ejemplo, Ishi, que quiere decir mi marido. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, que Baali significa mi señor, haciendo una referencia directa a los Baales, a los falsos dioses que se llaman Baal. Y lo dice en el versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este momento lo que está sucediendo en el desierto de Petra es Jehová que está litigando cara a cara con su pueblo para comenzar o para tener esta restauración espiritual del pueblo, que da comienzo al pacto, al nuevo pacto de redención espiritual de Israel. Vamos a Isaías 63:1. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Y acá hay un guiño a lo que sucede eh, en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Haciendo una referencia que estaba en el monte, en el desierto, en Edom, con su pueblo. ¿Ok? En Edom, lo que hoy en día es Petra. Bien, esa es una evidencia también, una evidencia bíblica de por qué este desierto, estos montes, es Edom. ¿Ok? Y como les decía, en el desierto entrarán en el nuevo pacto con Jehová.
se unirá este nuevo pacto, profetizado en el Antiguo Testamento, pero esto va a suceder únicamente en el desierto. Vamos a Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bien, acá se está dando el arrepentimiento de Israel. Esto está sucediendo en el desierto, en Petra, y esto está sucediendo al final ya de estos 3 años y medio, al final de estos 1260 días, donde finalmente se completa este nuevo pacto, donde el Señor eh, ve el arrepentimiento de los judíos, de su pueblo, ve que hay un arrepentimiento, como lo dice ahí, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Ok? Eh, Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por lo tanto, aquí está el arrepentimiento, aquí está el comienzo de este nuevo pacto que, que se tenía que dar, se tiene que dar, porque es un pacto incondicional, es algo que hablamos la semana anterior. ¿Ok? Entonces, en el desierto entrarán en el nuevo pacto con Jehová, luego de su arrepentimiento, pero luego de haber pasado por estos 7 años de tribulación y principalmente estos 3 años y medio de gran tribulación, de persecución, muerte, etc. Tienen que pasar por eso porque también está profetizado. Las consecuencias de la desobediencia, dice Deuteronomio. ¿Ok? Y por último, acá solamente para graficar algo que ya lo habíamos conversado hace tiempo también, eh, el versículo 41 de Daniel 11 decía que escaparán de la mano del anticristo Edom, Moab y los hijos de Amón. Y acá tenemos un mapa antiguo donde podemos ver a Edom acá abajo. Bueno, aquí está Jerusalén, acá está Israel, el reino de Judá, el reino de Israel acá arriba, acá está el país de Israel. Tenemos a Edom acá, tenemos a Moab acá, y por último tenemos a Amón. Estos tres pueblos, a pesar de ser enemigos acérrimos durante casi toda la historia antigua, enemigos de Israel, el pueblo del Señor, estos tres escaparán de la mano del anticristo en la gran tribulación. Y decíamos que era Petra el lugar. Petra está ubicado acá al sur de Edom, y este lugar reúne las condiciones que nosotros hemos conversado. Es un desierto y es un desierto con montes. Además, como lo dicen las fotos acá, es como una fortaleza de piedra. Es un lugar muy difícil de acceso. No cualquiera puede accesar ahí. No pueden acceder ejércitos, por ejemplo, o tanques, etcétera. Por lo tanto, se cree que este es el lugar donde va a ser un refugio para el pueblo de Israel durante la gran tribulación. En este lugar, la mujer que acabamos de leer, Israel, va a ser sustentada sobrenaturalmente con el maná del cielo, con agua de la roca, con las codornices, y aquí va a litigar cara a cara el Señor con su pueblo. En este lugar se va a arrepentir finalmente Israel y va a entrar en el nuevo pacto de restauración espiritual de su pueblo. ¿Ok? Les decía, acá está Petra, acá está Jerusalén, aquí. Y este es un mapa actual donde acá también está Petra y acá está Jerusalén. Petra en la actualidad pertenece a Jordania y es lo que se conoce como, bueno, como Jordania, obviamente, y está acá.
Por lo tanto, todo esto es un lugar desértico. Bueno, acá está el desierto de Arabia también. Pero este es el lugar. ¿Ok? Entonces, dicho eso, eh, eso es lo que va a acontecer. Y una vez suceda este arrepentimiento espiritual de Israel, bueno, va a suceder esta guerra que viene con la venida del Señor también. Y después de eso comienza el milenio, en el cual todos los pactos se van a cumplir finalmente a partir del milenio, pero principalmente a partir de este pacto que se va a cumplir terminando la gran tribulación, cuando el Señor viene a, a salvar a su pueblo. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Hay mucho que decir aún, tenemos tiempo. La próxima semana seguiremos probablemente con este asunto. Y bueno, agradecido a los que llegaron hasta este minuto del video. Y les invito a que ore conmigo para que el Señor bendiga esta palabra y que podamos meditar en ella. Oremos. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta clase de escuela dominical. Te pido que podamos meditar en ella, pensar, cada uno de nosotros pueda aprender, pueda escudriñar de manera personal, Señor. Te pido que nos ayudes a ser obreros aprobados, Señor, que usamos bien la palabra de verdad, que intentamos poner cada cosa en su sitio respecto a la escritura, que queremos aprender para no tergiversar tu palabra, Señor, sino que más bien acomodar lo espiritual a lo espiritual y comparar tu escritura, Señor, que es una de las reglas de interpretación bíblica, Señor. Te pido en esta hora que nos bendiga, Señor, que nos ayude en la semana que comienza, y te pido y te agradezco todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la siguiente clase y que el Señor les bendiga. Chao.